Como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él, como grandes aguas que no se contienen. Así es Él, así es Él, es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Aquí está, lo puedo sentir. Que abraza, aquí está, como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él, como grandes es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Que el Espíritu Santo sea derramado abundantemente en su vida y en los miembros de su familia, en cada uno de los miembros de la iglesia, en cada creyente, que el Espíritu Santo se manifieste dando sus dones y que a su vez nosotros podamos producir los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ponernos en las manos de Dios para ser usados, para recibir esos regalos de parte de Dios, pero usarlos correctamente, con la actitud correcta, con la actitud de acuerdo al sentir de Dios.
Acuérdense que hemos estado considerando al Espíritu Santo, primeramente la personalidad y luego la divinidad del Espíritu Santo, y ahora estamos estudiando los dones del Espíritu Santo, o sea, los regalos del Espíritu Santo. Y como regalos que son, están a la disposición de todos. Todos los creyentes pueden tener todos los dones. No puede decir alguien, yo tengo los 9, como decir, yo sí los tengo, tú no los tienes. No podemos presumir de tener esos regalos porque son regalos. ¿Qué tienes que presumir si todo te ha sido dado? Pero sobre todo que está a la disposición de todos los creyentes, todos los dones. Así que vamos a tener los dones en la medida en que tengamos la disposición de recibir esos dones. Pero yo diría también esto: necesitamos también caminar sobre el terreno de descubrir la necesidad para luego aplicar los dones. Porque descubriendo las necesidades podemos entonces echar mano de los dones. Hoy vamos a estudiar el don de palabra de ciencia. Ciencia quiere decir conocimientos. Y en días pasados hacíamos la diferenciación entre ciencia y sabiduría. La ciencia son conocimientos, la sabiduría es la aplicación de esos conocimientos en la vida práctica. Entonces, necesitamos conocer, no hay duda que necesitamos conocer. En el capítulo 12 de 1 Corintios es que nos habla de estos 9 dones y que se nos imparten, dice, a unos palabra de ciencia. Necesitamos conocer las cosas que pertenecen a Dios, según Romanos 11:33. Necesitamos inteligencia y entendimiento, según Efesios 3:19. Necesitamos el conocimiento de la fe cristiana, según Romanos 15:14 y 1 Corintios 1:5. Conocimiento de la fe cristiana. Es decir, que necesitamos el don de ciencia, o sea, de tener la capacidad de conocer todo aquello que tiene que ver con nuestra vida cristiana, todo aquello que tiene que ver con cómo es Dios, los conocimientos. Porque yo he observado que no solamente las personas que no conocen a Cristo, no conocen a Dios, sino aún los mismos creyentes llegan a equivocarse pensando, yo creo que Dios es así, o Dios me dice esto y aquello, y resulta que no es eso lo que dice Dios. Entonces, estás equivocado, no has conocido a Dios. No has conocido a Dios todavía. Hay que conocer a Dios, hay que conocer lo que nos enseña Dios respecto de la vida cristiana, porque la vida cristiana es un camino muy, pero muy distinto a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. La vida de las personas que no conocen a Cristo transitan por las rencillas, por el odio, por la venganza. No digo que todos, pero la mayoría. Y si te ofenden, tu reacción es, esto no se va a quedar así. La venganza, el desquite, las demandas constantemente, los pleitos, las iras, las maledicencias. Yo me quedo muy consternado, por no decir que espantado, cuando oigo a muchas personas que hablan palabras malas en pláticas comunes. Ni siquiera están enojados, porque no digo que es aceptable, pero por lo menos entendible, que si están enojados digan palabras malas, pero aún sin estar enojados, en pláticas comunes dicen palabras malas. ¿Por qué dicen esas palabras malas? Entonces se requiere que ya como cristianos entendamos cómo debemos hablar, cómo debemos pensar y cómo debemos actuar. ¿Cuál va a ser nuestra voluntad respecto de hechos de la vida diaria y de nuestro transitar en este mundo? Porque el Señor Jesucristo nos enseñó algo que va
que es contrario a la práctica común. El Señor Jesucristo dice, si te piden que vayas con una milla con la persona aquella, ve con el 2. Y esto se refiere a que los soldados romanos veían a un judío y les pedían que les cargaran sus utensilios militares por el trayecto de una milla. Y a la milla entonces el judío aquello tiraba las cosas, ya cumplir con lo que tú me ordenaste como soldado romano que eres, y ya cumplí. Pero cuando alguien era creyente, entonces decía, te voy a ayudar otra milla. Y se quedaba sorprendido el soldado. ¿Por qué me vas a ayudar otra milla si todos los judíos reniegan? Durante aquella milla van renegando porque van cargando aquellas cosas que no quieren cargar. Y tú me dices que vas otra milla conmigo. Eso es lo que pide el Señor Jesucristo. Ve otra milla. O sea, ¿te ofendieron? Caminar otra milla significa perdonarles, sobrellevarlos y además ayudarles. Y sobre todo, amarlos. Dime, en la vida común y corriente, ¿quién es capaz de amar aún a sus enemigos? Pero es lo que dice el Señor Jesucristo, amar a nuestros enemigos. Entonces, se necesita conocer las enseñanzas del Señor Jesucristo para que no caminemos sobre la incertidumbre o sobre afirmar algo que el Señor Jesucristo no ha dicho. Tenemos nosotros que tener palabra de ciencia, de conocimiento, para entender la palabra de Dios, para entender cómo caminar en la vida cristiana, qué es lo que nos enseña en la palabra del Señor, conocer el carácter moral, lo que nos enseña el Señor. El Señor nos habla de no codiciar nada, no solamente no tomar, no robar, sino ni siquiera codiciar. ¡Ay, quiero tanto esto, aquello! Ni siquiera codiciar, menos tomarlo y llevárselo. Entonces, hay que tener la palabra de ciencia. Y en las diferentes situaciones que se nos plantean en este mundo, ¿qué vamos a hacer? El don de ciencia significa que el Espíritu Santo nos dará a conocer qué es lo que debemos de hacer. Claro que lo que finalmente hagamos tiene que ver ya con la sabiduría, con la palabra de ciencia, o sea, la aplicación de los conocimientos a la vida práctica nos lleva a la sabiduría. Pero eso lo vemos el día de mañana. Por ahora les digo que necesitamos el don de ciencia para conocer mejor a Dios, para conocer la moral que nos enseña Dios, para conocer la forma de transitar en este mundo como creyentes, como hijos de Dios. Pidamos al Espíritu Santo, dame el conocimiento, o sea, palabra de ciencia, conocimiento. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor, pidiendo la palabra de ciencia, pidiendo el conocimiento de la palabra de Dios y de la vida cristiana. Dios Santo, aquí estamos ante tu presencia rogándote que nos llenes de ese conocimiento, Señor, que el don de ciencia venga a nosotros y que el Espíritu Santo nos enseñe para conocerte mejor, Señor, para conocer tu perfecta voluntad, para conocer cómo conducirnos en este mundo por el que estamos transitando. Señor, enséñanos cómo tratar a nuestro prójimo. Enséñanos, Señor, a amar a nuestros enemigos. En tus manos nos estamos encomendando. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. El día de mañana estaremos estudiando el don de sabiduría. Hoy consideramos el don de ciencia, mañana el don de sabiduría. ¿En qué consiste el don de sabiduría? Mañana lo vemos de su mediante. Ya en días pasados vimos la diferencia
entre ciencia y sabiduría. Mañana vamos a ir más detalladamente sobre la sabiduría. Hasta mañana, Dios mediante. No olvide conectarse de lunes a sábado a las 7 de la noche por Facebook, Iglesia La Trinidad, y compartir con sus conocidos esta reflexión. Los domingos a las 11:30 de la mañana nuestro servicio de Iglesia en La Trinidad, y nuestros servicios presenciales tenemos 3, a las 10 de la mañana, a las 11:30 de la mañana y a la 1 de la tarde en el Templo La Trinidad, que está ubicado entre las calles Velarde y Saravia, la colonia obrera, que más conocida el área es por La Chaveña, entonces en Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo invitamos los domingos a las 10 de la mañana, a las 11:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Pero los jóvenes tienen su actividad, sí tienen su reunión, los sábados a las 4 de la tarde. En El Paso, Texas, tenemos la iglesia Jerusalén, el Templo Jerusalén, que está ubicado en el 4300 de la calle Yandel, y los domingos a las 4 de la tarde tenemos nuestro servicio presencial, y los jóvenes tienen su reunión los viernes a las 7 de la noche, todos invitados a Templo Jerusalén 4300 de la calle Yandel. Nos vemos el día de mañana, cuando estaremos estudiando el don de sabiduría, que es distinto al don de ciencia. Hasta mañana, Dios mediante. Dios me los bendiga.